amigos, gracias por continuar con nosotros. En este momento, nosotros vamos a abordar un tema serio, un tema relevante que queremos que usted domine. Miren, nosotros siempre nos gusta copiar, ¿no? De los países desarrollados. Vemos, por ejemplo, países tan importantes como Inglaterra. Inglaterra, incluso estando en una situación de guerra, en la biografía del ex ministro Winston Churchill, eh, leemos que él se ocupaba, aún en la guerra, de vigilar qué comían los ciudadanos ingleses, tanto los soldados como la población. Él se ocupaba de que lo que ellos necesitaban para su dieta, conseguirlo en cualquier lugar del mundo, pero de la mejor calidad. Y eso yo lo leí y lo observé. Pero Michelle Obama, que es una de las mujeres más brillantes del mundo, que fue primera dama de los Estados Unidos, ella, dentro de sus acciones y sus programas, ella velaba por la alimentación, ella velaba por la nutrición de los niños estadounidenses, trató de hacer un esfuerzo de la comida que consumían, que no comieran comida chatarra. Ella se preocupaba por la nutrición de los niños estadounidenses. Y hoy vemos, hoy en día, todavía la reina Leticia de España, otra potencia del mundo, donde doña Leticia incluso ha sido criticada porque ella vigila la nutrición de sus hijas. Y en el colegio donde estudian sus hijas, ella cambió la dieta, el menú lo cambió. Dijo, no, este va a ser el menú porque mis hijas comen aquí y esa es la nutrición que tienen que tener las princesas. Entonces, uno observando esas conductas de países desarrollados, ¿qué saben ellos que nosotros no sabemos? Para desarrollarnos, tenemos que copiar, tenemos que aprender de eso eh, que hacen esos países desarrollados con sus ciudadanos, velar por lo que comen. Pero vemos aquí en la República Dominicana que muchos productores nacionales, para exportar productos a los Estados Unidos tiene una serie de condiciones y requisitos para darle entrada a los productos que van a consumir sus ciudadanos. Vemos que las carnes, las frutas, incluso hasta cómo se siembran los productos y que cuando se cosechan esos productos, pues que van a ser exportados, ellos vigilan hasta cómo se siembra. Es decir que esos países desarrollados velan y le dan importancia a lo que come la gente, la población, sus ciudadanos. Nosotros en la República Dominicana hablamos de desarrollo, que queremos progresar y queremos escuchar de una voz autorizada. Nosotros invitamos, le pedimos al Colegio Dominicano de Psicólogos que nos enviara una voz autorizada para escuchar qué dice la ciencia, qué dice el conocimiento científico sobre si hay una relación entre la nutrición, la alimentación y el aprendizaje, el rendimiento académico y el desarrollo de una sociedad. Esto lo vamos a conocer con el secretario de Divulgación Científica del Colegio Dominicano de Psicólogos, el licenciado José Ortiz, a quien damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente ¿Cómo me no? siento muy contento. Licenciado, eh, queremos saber, que usted le explique a nuestro público, eh, incluso cursa en el Congreso Nacional, hay dos diputadas que están impulsando un proyecto de ley sobre la nutrición escolar en la República Dominicana. Nosotros queremos saber si esta iniciativa es importante o no y que usted nos explique, ¿hay alguna relación entre la nutrición, lo que come la población, lo que comen los niños en la etapa de la niñez, lo que come el estudiante cuando está estudiando? ¿Incide la nutrición, los alimentos, lo que comen, la dieta, en el aprendizaje cuando usted está estudiando, en el rendimiento escolar y en el desarrollo de una sociedad? Ante todo, quisiera que los nutricionistas no se vayan a sentir invadidos de su espacio, porque desde el punto de vista del estudio de la conducta y lo que hemos podido trabajar en la consulta hasta el día de hoy, sobre todo atendiendo casos de dificultades de aprendizaje, sabemos que los niños que están malnutridos
suelen presentar dificultades no solamente en su conducta, sino además en su aprendizaje y en su adaptación. Entendiendo primero la nutrición como la ingesta balanceada del conjunto de nutrientes que el cuerpo humano necesita para funcionar. Debemos señalar que de todos los órganos que componen el cuerpo humano, el órgano que consume la mayor cantidad de energía es el cerebro. O sea, estamos hablando de que si bien la salud mental tiene como centro el cerebro y este es el órgano que consume la mayor cantidad de energía, entonces este órgano necesita también recibir la mayor cantidad de nutrientes posible. ¿Y de Ahora, qué se nutre el cerebro? ¿Cómo le llegan los claro, nutrientes? los nutrientes llegan justamente a partir de lo que ingerimos, pero también a partir de las actividades que realizamos. Porque, por ejemplo, también el oxígeno es fundamental y el oxígeno lo obtenemos a partir de la manera en que respiramos, si realizamos o no ejercicio y el nivel de actividad. Por ejemplo, los niños que han nacido en esta era digital, que están más expuestos a dispositivos electrónicos y que salen menos a jugar al parque, eh, tienen una respiración que es diferente y más limitada a los niños que crecieron en una época anterior a esta y por tanto esto va a incidir Entonces, sobre no su realizar sistema la nervioso. respiración adecuada, eso va a influir en el cerebro de ese niño digital. Claro que sí, porque va a recibir menor cantidad de Entonces, los oxígeno. alimentos, En cuanto a la alimentación o más bien a la nutrición, la nutrición. fíjate, en nuestro país, sobre todo en los sectores más pobres, las personas tienen un enfoque a la hora de ingerir no quisiera decir alimentos, a la hora de ingerir Comida, pues, comida, vamos a comida. decir comida, porque la prioridad es quitar el hambre. Y cuando la prioridad es quitar el hambre, las personas no observan cuál es el nivel de nutrientes que tiene eso que va a ingerir. Por ejemplo, vemos que uno de los negocios que más ha logrado difundirse, que más ha proliferado en los últimos tiempos, es el negocio de las empanadas. ¿De qué estamos hablando? De las harinas, carbohidratos. Uno de los alimentos que tienen menos, que es menos Y favorable con para el unos aceites de organismo un mes muchas veces. Entonces estamos hablando, si la prioridad es quitar el hambre, no se va a tomar en cuenta cuánto eso aporta al nivel de calorías que la persona necesita por día para poder realizar las actividades que regularmente realiza. Entonces, vámonos a ver qué consume un niño entre 5 y 12 años, que es la edad clave, la llamada edad escolar, porque entre los 5 y los 12 años es que este niño se va a enfrentar a la educación primaria, que tiene que ver con el aprendizaje de la lectoescritura, tiene que ver con el desarrollo de las habilidades matemáticas y otros aspectos que tienen que ver con su aprendizaje, que van a forjar lo que sería la base para el aprendizaje posterior. Entonces, si en esta etapa, a la hora de enviar al niño a la escuela, le damos un juguito de cartón, le damos muchas veces una empanada de 25, porque es lo que sale más rápido. café con pan, por ejemplo. Café con pan o agua de azúcar y otras tantas Sí. cosas que las personas buscan como una forma de mitigar el hambre, entonces nosotros estaremos reduciendo la capacidad de ese órgano tan esencial como es el sistema nervioso del ser humano. Y si las personas tuvieran una mayor orientación, ya sea de parte del Estado, de parte de instituciones sociales o de otro orden, que ayuden a las comunidades a entender que los alimentos provenientes de la naturaleza, de la tierra, por ejemplo, los huevos, las frutas, los vegetales, los víveres, no, son mucho más beneficiosos para un niño, para todo el mundo, pero para el niño sobre todo, que está en una fase de desarrollo. Entonces, podríamos quizás empezar a priorizar la nutrición como tal y no el quitar el hambre. Quien busca nutrirse no se va a enfocar tanto en que se quite, en saciar el hambre. El hambre se saciará, pero pasará a un segundo plano. Por ejemplo,
si nos preguntásemos cuál es la diferencia entre 2 huevos y una empanada, ya sea que esté o no rellena de algún tipo de sustancia, como dicen, rellena de huevo, de salami, de cualquier cosa. El huevo es el alimento que contiene la mayor cantidad de proteínas. Entonces, un huevo hervido para un niño que va a la escuela es mucho más beneficioso que una empanada. Y cuando miramos el costo, el huevo hervido va a costar Y la menos. higiene. Y la higiene. Entonces, ¿qué sucede? Pero para hervir el huevo, 1 o 2 huevos, hay que hacer una inversión de tiempo. Y es uno de los factores que incide que como vivimos en una cuestión del facilismo. Pero en lo que se baña el niño se pone el agua y los 2 huevos ahí. Sí, pero eso implica un esfuerzo de parte de alguna persona. Entonces estamos hablando de que si nosotros queremos tener niños mejor nutridos, tenemos que vivir de manera intencional. O sea, siempre pensar cuál es el propósito de este momento. El momento del desayuno debe tener un propósito. Y esto O sea, pasa, ¿para qué yo alimento a mi hijo? ¿para qué le doy a ingerir esto? Exacto, Si, sí. si ese para qué le doy a ingerir esto tiene que ver con que se nutra, con que se alimente, entonces voy a elegir de manera intencional aquellos productos que realmente van a tener un beneficio a largo plazo. De hecho, recuerdo una de las maestras que nos formaba en la licenciatura, la maestra de biología, que nos decía, el estómago es como una gran vejiga. Si tú todos los días le echas una pequeña porción, se adaptará a un tamaño, pero si todos los días le echas un poco más, un poco más, un poco más, Sí. va a ir creciendo y va a tomar la forma. Entonces, cuando vemos a una persona que está con ese barrigón, sobre todo si es un niño, un adolescente, porque en las personas mayores muchas veces por una serie de cambios se produce, pero en los niños y adolescentes Sobrepeso. se da justamente por ese desbalance en el consumo Lo que de los comen. diferentes productos. De hecho, cuando escuchamos el término malnutrido, muchas veces la imagen que nos hacemos es la de una persona delgada, que está débil. Sin embargo, el término malnutrido tiene que ver con un desbalance Claro. en el consumo de Que puede estar nutrientes. gorda la persona. Vamos a ver personas obesas que están Claro, malnutridas. malnutridas. Exactamente. Entonces, la idea es que si nosotros queremos tener niños que rindan mejor en la escuela, que tengan mayor nivel de energía, que puedan lograr relacionarse de manera más favorable con los demás niños, tenemos no solamente que abordar la conducta de forma directa. Es conveniente que se pueda tomar en cuenta lo que el niño consume en términos alimenticios, lo que el niño realiza en términos de actividades y también el tema del sueño. El Porque sueño. el sueño es sumamente significativo para que el sistema nervioso funcione adecuadamente. Un niño que no duerme adecuadamente porque utiliza aparatos electrónicos de forma excesiva, porque está ingiriendo muchos azúcares, realiza poca Por ejemplo, actividad profesor, física. esos refrescos en las loncheras, vemos esos refrescos que le ponen a los niños para su merienda y para su desayuno. Refresco, profesor. Que realmente lo que se convierten es en una carga de azúcar sumamente elevada, que algunos dicen, y de hecho hasta algunos médicos lo afirman, en el niño no tiene un impacto tan negativo como el adulto, porque el nivel de actividad del niño tiende a ser mayor que el Mayor. adulto, pero eso es bajo el supuesto de que ese niño juega pelota, que ese niño corre, que ese niño salta, porque hace si un ese deporte. niño sale de la escuela y se va a la casa a estar viendo un televisor, a estar con una tablet, niños que hoy día, por ejemplo, viven en un apartamento, un tercer, cuarto nivel y no salen más que el fin de semana, entonces todo ese azúcar, al final lo que termina es no solamente generando obesidad, sino generando a un niño que va a reaccionar de manera inadecuada y a un niño que no sabrá, no podrá, porque no va a tener los recursos fisiológicos para gestionar adecuadamente sus emociones. Entonces nosotros cuando hablamos de niños, cuando hablamos de educación, no podemos limitarnos a la construcción de escuelas, al pago bien a los maestros, a, esos son factores Ujú. importantes.
Entonces tenemos que irnos a lo principal, que es el niño, su nutrición. Claro. Y hablar de nutrición, como decía, tiene que ver justamente con la disposición de poder elegir adecuadamente lo que vamos a ingerir. Entiendo que si se ingiere de forma consciente, de forma intencional, probablemente podríamos cambiar el objetivo de satisfacer el hambre a poder pensar que estamos realmente recargando las pilas de este organismo que todos los días necesita recargarse. Entonces, sí, entonces para nosotros lograr una sociedad desarrollada, porque la sociedad somos todos, Claro que nosotros, sí, los estudiantes, la fuerza laboral y todo esto. Si queremos desarrollar nuestra sociedad, entonces las políticas públicas, las acciones públicas tienen que ir encaminadas a velar por la nutrición de los niños. claro que sí. Una adecuada nutrición se va a reflejar en muchas áreas. Inicialmente vamos a ver ese beneficio sobre el aprendizaje, pero también lo vamos a ver sobre la conducta general, porque un niño que reduce la ingesta de azúcar, que reduce la ingesta de, entendamos, los refrescos, los dulces, las golosinas, es un niño que tenderá a ser más paciente y por tanto, al procurar ser más paciente, entonces podrá establecer relaciones mucho más saludables con sus pares. Si desde pequeños aprendemos a lograr relaciones mucho más saludables con nuestros pares, cuando seamos adolescentes, esto también se va a traducir en menores conflictos y ya de adultos no vamos a tener esta sociedad convulsionada que tenemos, que si bien hay una pluralidad de factores que inciden, pero si logramos quitar el efecto que tienen los productos que ingerimos sobre la manera en que nos comportamos, entonces estaremos ante un escenario mucho más Entonces, fácil de manejar. científicamente hay base y nosotros podemos decir, porque PISA lo ha dicho, Claro, que los estudiantes de nivel socioeconómico más pobre, los menos alimentados, tienen un menor rendimiento escolar, académico. Entonces podemos decir que los pobres necesitan, hay que ser rico para mm, alimentarse. cambiar. Es cuestión de cambiar, no es que hay que ser rico, no. Y de hecho es un engaño. Muchas veces pensamos que para poder alimentarnos adecuadamente es necesario tener muchos recursos, cuando realmente lo que necesitamos es hacer cambios y dedicar tiempo. Si nosotros hacemos cambios en lo que elegimos y dedicamos tiempo a la preparación de los alimentos, entonces podremos tener una mejor nutrición en las clases menos favorecidas económicamente. Y por ende, el resultado será mayor rendimiento escolar, Claro que mayor sí, aprendizaje, ya que los datos hablan de que en la República Dominicana el aprendizaje cada vez es menor en los estudiantes. Entonces es posible que haya mucho que ver con el tipo de comida, lo que se está comiendo en las escuelas y en los hogares dominicanos. Entonces el claro que gobierno sí, debe establecer políticas públicas que orienten. Los gobiernos tienen que proteger a los ciudadanos hasta de sí mismos. claro. Entonces hay que educar a la población, orientar, que es lo que estamos haciendo desde aquí, para que los dominicanos pues tengamos una mejor nutrición y copiemos eso de las grandes potencias de los países desarrollados que velan, cuidan lo que come Sí, sus ciudadanos. así es. Muchísimas gracias, profesor, por su participación aquí, por estos conocimientos con base científica y por hacer este aporte al pueblo dominicano. Gracias por Para venir mí es un y lo placer. vamos a invitar luego para seguir profundizando en este tema. Bien, Muchas gracias. gracias. Sí. Amigos, no se muevan, continúa Dominicana es Vida.